Gracias por seguir con nosotros. Tenemos en los estudios al doctor Gotro, que ya viene a acompañarnos en la cita con el doctor Gotro. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que ya él mismo nos ha indicado que es de alto interés. Se trata del sangrado digestivo bajo. Doctor, bienvenido. Un placer tenerle con nosotros. Laura, un Muy privilegio. contentos de verle plenamente recuperado. Sí, el mes pasado no pude estar con ustedes, me cogió el COVID, gracias al Señor fue todo, pasó todo normal, pero ¿Y a usted no le cumplí había mis dado el 14 COVID, días. doctor? ¿Eh? ¿No le había dado el COVID? No, Oh. nunca me había dado el COVID. Y tenía ya mis 3 vacunas que me ayudó muchísimo, pero soy adulto mayor y corría todos los riesgos que podían suceder en este Pero caso. gracias a Dios Gracias al Señor, superó. muy recuperado. Y muy complacido de estar con dos amigos tan queridos como Laura y Geraldino González. Y como siempre, leo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros. Bueno, doctor, este tema de las infecciones digestivas, sangrado digestivo bajo, en términos popular, ¿cómo se definiría eso? Sí, fíjate, esto es muy importante para el país y para la gente que nos ve y nos ha seguido durante estos, para gloria de Dios, estos últimos 10 años que tenemos el privilegio de estar una vez al mes en Matinal. Todo sangrado que sale por un orificio natural del organismo debe ser investigado y no perder tiempo. Ejemplo, un sangrado nasal que se llama epistaxis puede ser por ruptura de vasos sanguíneos, pero también puede ser por un pólipo. La hemoptisis es un signo de tuberculosis. Hemoptisis es toser y usted ver sangre en el pañuelo o ver esputos con sangre. El sangrado por los oídos se llama otorragia, puede ser incluso hasta una perforación timpánica y tiene que ir al otorrinolaringólogo. El que orina, sea hombre o mujer, que hay muchísimas personas que nos están mirando, que hacen sus necesidades fisiológicas y no las ve, usted tiene que ver lo que sale de su organismo siempre que lo hace, porque el organismo no le dice voy a sangrar, sino sangra. Entonces, esa hematuria es el nombre de la orina con sangre y tiene que ser revisado por un nefrólogo. Entonces, el sangrado vaginal fuera de la temporada menstrual, que se llama metrorragia, debe irse a un ginecólogo porque puede ser el signo de la aparición de un fibroma uterino o de un sangrado por algún tipo de problema más avanzado. El sangrado digestivo superior, por eso se divide en sangrado digestivo superior, porque es el que ocurre en el estómago, primera, segunda, tercera porción del duodeno, hasta un ángulo que se llama el ángulo de Tritz, que divide la parte superior del aparato digestivo que consta por boca, esófago, estómago, primera, segunda y tercera porción del duodeno. Ahí está el ángulo de Tritz. De ahí hacia arriba se denominará sangrado digestivo superior. Y en la persona que hace un sangrado digestivo superior, o por problemas digestivos propios o por problemas hepáticos terminales, porque el hepático crónico, el cirrótico crónico, sobre todo el alcohólico, desarrolla varices esofágicas y ese es el gran vómito de sangre que sale por la boca, donde se forman tantos coágulos que cuando cae la sangre, nuestra gente del campo dice, don fulano murió porque vomitó el hígado. Ese es un término muy Sí. dominicano que nosotros hemos escuchado. El hígado no se vomita, es simplemente la enorme cantidad de sangre que ha producido la ruptura de las varices esofágicas que produce esto, y esto se llama hematemesis. Y el sangrado digestivo inferior, que es el tema que he querido traerle a los amables televidentes de ustedes en el día de hoy, es una de las causas importantes que debemos tener en cuenta. Ese sangrado puede ocurrir como hematoquexia, que es un sangrado digestivo que viene con las materias fecales, un sangrado digestivo rojo, color vino, de sangre fresca, que puede ocurrir generalmente después de los 65 años. La causa más importante son las enfermedades de los divertículos del colon, pues tienen, ahí lo estamos mirando en pantalla, esos son los divertículos que se ven a través de una colonoscopía, que es un debilitamiento de la pared del colon, del intestino grueso, que tiene 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es como cuando ustedes iban a Boca Chica, muchachos, que ustedes veían las gomas de los camiones con esa totuma, o el que montaste mucha bicicleta. Y las niñas, pues cuando esa goma comienza a gastarse, esa bola que produce el tubo, esos son los debilitamientos de la pared del intestino. Ese es el sangrado más importante después de los 65 años, teniendo la particularidad que puede producir un shock hipovolémico porque es un sangrado masivo y que tiende a producir generalmente
un problema importante que puede terminar en que el paciente haga una hipovolemia y haya necesidad incluso de transfundirlo. ¿Qué ventaja tiene la enfermedad diverticular? Que generalmente estos sangrados paran espontáneamente. Luego tenemos, se dice, que lo digo siempre que hablo de los divertículos, que ese fue el problema del comandante Fidel Castro, que hizo una diverticulitis perforada. Cuando esos divertículos se perforan no hay tratamiento médico, es quirúrgico. Yo recuerdo cuando yo lo visité en Cuba, siendo yo director del Seguro Social, que él hablaba mucho, casi todo el tema era de medicina. Bueno, él combinó a sus médicos, generalmente cuando hay una diverticulitis perforada, el método a realizar es hacer la cirugía, cortar el sitio donde se perforó y sacar 3 meses lo que la gente conoce como un ano contra natura, que es una colostomía, para descansar la parte del colon donde se perforó. Él le dijo a sus médicos que bajo ningún concepto lo sacaran de sala de cirugía con una colostomía. Y es claro, si tú estás sangrando masivamente porque estás perforado y hay una contaminación de materias fecales, si tú juntas el colon después que quitas la parte, la misma materia fecal desde que pasa, pues lo va a romper, que es lo que se llama una dehiscencia, y eso hizo él. Doctor, ¿usted quiere decir con estas explicaciones que da que cualquier persona que sangre por cualquier orificio de su cuerpo natural, no importa que no haya recibido un golpe, que no haya, inmediatamente debe acudir a un médico porque es un signo de alarma? Es como cuando tú tienes, ahí tiene Laura su computadora, que la computadora prendió, yo estaba bien anoche, algo tiene la computadora. Como tú vas en un carro caminando y se te prende una luz roja, si tú no te paras a la derecha, estás expuesto a quedarte. Ese es un signo de aviso, de alarma de que tu organismo te está diciendo, chequéame. Entonces, otra causa de sangrado son malformaciones congénitas vasculares, que se las puse en la pantalla para que ustedes la vean, que son unas convergencias de venas y vasos que pueden hacer que esto se rompa y que pueda producir un sangrado rectal. La tercera causa de sangrado rectal son las colitis amibianas. Por ejemplo, una amebiasis intestinal puede producir a largo plazo un sangrado por la erosión que produce la enorme cantidad y las amebas que se van pegando al intestino, pues puede producir una colitis amibiana. ¿Qué realmente son las amebas? Las amebas son parásitos que pertenecen al grupo de los protozoarios, entre lo que está la Giardia lamblia, que es la más importante, y llamo la atención de que la mayoría de nuestros vegetales, que son de los más lindos que existen en el mundo, tomate, lechuga, etcétera, están cultivados en un valle donde no hay letrinización. Por eso la amebiasis, la giardiasis y esos tipos de trofozoitos que puede ser grave desde el punto de vista si usted se descuida y pasa muchos días en que usted comienza a tomar medicina para parar la diarrea y no busca la causa, no se hace un coprológico, usted corre el riesgo de desarrollar una colitis amibiana que se manifiesta con sangre, pus y moco, muy parecida a la enfermedad inflamatoria intestinal que en este país nos está mirando cantidad de personas que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento que consiste en que el organismo, una de las teorías que existe, están 2 afecciones dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, como es la colitis ulcerativa, que tenemos fotos para que ustedes la vean y lo vea el público, y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa se cree, y la enfermedad de Crohn, que una bacteria se posó en tu organismo y el organismo no la reconoció y te ataca a ti mismo. Tu bacteria que entró a tu cuerpo, en vez de salir en su debido momento, sigue en el cuerpo desarrollándose. Y es lo que se llama una enfermedad autoinmune. Doctor, ¿qué incide en ese tipo de enfermedades? ¿Comida con mucho picante, comida con mucha grasa o qué? No, las hemos ido mencionando, las hemos ido mencionando desde las más frecuentes, como es la enfermedad diverticular que ocurre después de los 65 años, por un debilitamiento de la pared del intestino, donde hay una enorme cantidad de inervación de vasos y sangre y de vasos sanguíneos, y de los cuales cuando se rompe alguno produce la rectorragia masiva o la hemorragia digestiva. Pero en el caso de la angiodisplasia es algo con lo que tú naciste. Es una enfermedad, es una afección congénita que puede pasar desapercibido el resto de la vida. ¿Cuáles son, doctor, entonces las previsiones que tienen que tomar los pacientes
para evitar que una de estas condiciones pueda evolucionar? Mira, de cada 10 pacientes de más de 65 años, 8 van a desarrollar una enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es propia de la quinta y sexta década de la vida. Hay personas que se le descubre una enfermedad diverticular en una autopsia que nunca hacen ningún tipo de complicación, pero una gran parte de pacientes presenta las complicaciones que hemos esbozado. La inflamación de esos orificios o esos hoyitos que ustedes vieron, el debilitamiento de la pared, el sangrado y la más común de todas, que es la inflamación de una infección de los divertículos que se llama diverticulitis. Eso le ocurre generalmente a personas después de los 60 años. Entonces tenemos que la causa más frecuente de hemorragia rectal en todo y cada uno de los pacientes vivos son las hemorroides o almorranas, que es una dilatación del plexo hemorroidal. La mujer desarrolla hemorroides casi siempre en el séptimo, octavo y noveno mes del parto, porque a medida que el bebé va creciendo, va comprimiendo el intestino delgado, el intestino grueso lo va haciendo más delgado y la mujer tiene que pujar mucho para evacuar. Y esa etapa, la mayoría, sobre todo las mujeres multíparas que realizan partos eutóxicos. Hoy, con la evolución que está teniendo la medicina, de cada 10 mujeres a 9 se le hacen una cesárea. Para el producto de las defensas que produce un parto vaginal para el bebé y para la madre, de ese trayecto es enormemente beneficioso. Ya ustedes las mujeres han comprendido que hubo una etapa que la estética mató a la ciencia, en que las mujeres casi todas le daban a sus niños leche de fórmula para conservar su figura de sus mamas, de sus senos. Se ha comprobado que la lactancia materna, que ya es una realidad en nuestro país, ya de cada 10, incluyendo muchachas jóvenes, porque desgraciadamente en la República Dominicana las jóvenes salen embarazadas muy prematuramente en relación a su preparación que debieran tener, pues entonces este tipo de concientización de una mayor promoción de la lactancia materna ayuda al sistema inmunológico increíblemente al bebé. Que debería empezar por los médicos y no empieza ahí, al contrario, en los Sí, hospitales y clínicas se promueve el consumo de fórmula. Eso es correcto, pero lamentablemente desde el punto de vista de la Sociedad Dominicana de Pediatría y de la Sociedad Dominicana de Perinatología, se ha logrado que una enorme cantidad de madres ya le den a sus niños su lactancia materna. Muchas... Por experiencia propia, doctor, las que lo logran es a pesar de las presiones que se reciben en las clínicas. Con refuerzo. Y del poco seguimiento a los médicos con ese tema. Y la gran crítica, igual pasa con las cesáreas, claro, que en la inmensa mayoría de los casos es una decisión médica, no de la paciente. Tú sabes que la mayoría de muchos ginecólogos van a programas de televisión y hablan de la enorme cantidad de cesáreas. República Dominicana, de cada 10 mujeres de clase media hacia arriba y hasta en las mismas maternidades, se resuelve más rápidamente que no el proceso de un parto puede durar 48 a 72 horas. Una cesárea dura 45 minutos. Desde que el médico abre, saca el bebé y cierra, y ya se acabó el problema. Ya el problema es del pediatra o del perinatólogo. Entonces, la más temida de todas las causas, que es lo que quiero llevar al ánimo de nuestros amables televidentes como prevención, que ha sido el norte del grupo Telemicro de tratar de llevarle a través de nuestra persona durante estos últimos años, orientación y sobre todo no hablar de sustos, de que la gente se asuste, sino que aprenda que la prevención es fundamental. Esto lo hacemos en todos y cada uno de los medios del grupo. Doctor, ¿qué es lo que más provoca este tipo de infecciones digestivas? ¿Qué es lo que más provoca eso? Depende de a dónde se place. Tenemos en la parte superior de que el 50% de la población del mundo, y no escapamos, es portadora del Helicobacter pylori. Es la única bacteria que puede sobrevivir el ácido clorhídrico del estómago. Todas las bacterias, tú te intoxicaste con una leche batida o con una comida condimentada, esas bacterias que te deglutiste pasan por el estómago y van a desarrollarse en el intestino. La única bacteria que permite, porque vive del ácido clorhídrico y se nutre del ácido clorhídrico, es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede ser cancerígena. Quiere decir que de cada 100 dominicanos, 50 somos portadores, y de ese 50, más del 18% desarrollan la enfermedad por Helicobacter pylori, llámese una gastritis superficial o atrófica o crónica, y la gastritis
atrófica es precursora del cáncer gástrico. Pero el verdadero motivo de yo escogerles este tema a nuestros amables televidentes y compartirlo con ustedes es hablar de todas las causas de sangrado rectal, sin olvidar que la más importante de todas, que está ocurriendo a edades más tempranas que hace ya varios años, es el cáncer de colon y el cáncer colorectal. Lamentablemente, cuando un cáncer produce sangrado rectal, está en etapa avanzada. El cáncer de colon izquierdo, el colon izquierdo es más estrecho y quizás el paciente le puede dar algunas señas en el momento que el cáncer comienza a avanzar dentro del intestino, y usted va a ver que ¿por qué yo estoy evacuando que parecen cintas o evacua esíbalos? Las S que no se ven compactadas. Pero un pólipo no puede provocar sangrado. El pólipo, pero ya en etapa avanzada. El objetivo nuestro es demostrarle a las personas y hablar del peligro del sangrado rectal, que cuando un pólipo produce sangre ya está entrando, los pólipos tienen varias etapas, son hiperplásicos o adenomatosos, y el pólipo adenomatoso definitivamente desde que salió es precanceroso. Toma en crecer y toma en desarrollarse de benigno a maligno de 3 a 5 años, 4 o 5. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Demostrarle a la gente que ya se sabe que preventivamente la colonoscopía, no esperando usted tener síntomas, sino realizársela a partir de los 45 años, la detección del pólipo durante este novedoso estudio, que no es doloroso, que usted no siente absolutamente nada y que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, es detectar y extirpar ese pólipo en el cual usted está curado. Si su colon no tiene ningún tipo de patología, usted se puede repetir la colonoscopía en 10 años. Si su colon tenía 1 o 2 pólipos y es un pólipo que ya ha tenido cambios, el último cambio hacia cáncer es el adenoma velloso. Metaplasia, displasia, adenoma velloso. Un pólipo encontrado en adenoma velloso es prácticamente un cáncer in situ, y esto conlleva a darle un seguimiento más cercanamente antes del año, a los 8 meses, repetir el estudio. Entonces, la mayoría de las personas, hace muy poco tiempo, el cáncer de colon, sobre todo el ejemplo nuestro es Estados Unidos, que es el país de mayores estadísticas. República Dominicana hemos avanzado enormemente en la ciencia, pero tenemos un estancamiento en nuestras estadísticas que no estamos a la altura de la calidad de la medicina porque puedo esbozar con mucho orgullo que en todos los niveles y en todas las especialidades hemos tenido en el país en tecnología. Nuestro aspecto es trabajar en estadísticas, porque las estadísticas son las que nos dan idea de cómo debemos manejar las cosas. Hace 10 años el cáncer de colon era la 4ª causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Estaba el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Ya el cáncer cérvico-uterino ha disminuido considerablemente en República Dominicana, a excepción de los oncológicos, que nuestra gente del campo, nuestras mujeres del campo, están llegando muy tarde. Y el cáncer cérvico-uterino tiene cura, pero cuando es avanzado da metástasis muy rápido. Usted habló de cáncer gástrico. ¿Eso es lo que la gente le llama cáncer en la garganta, algo así? No, cáncer gástrico es el cáncer del estómago. Y el Helicobacter pylori, la bacteria que me preguntaste, es una bacteria que se considera que es una bacteria que puede ser cancerígena. Es como el que desarrolla una esofagitis, inflamación del esófago, que cuando esa inflamación de esa gente que tiene ese ardor que quema hasta la garganta, que prácticamente no puede dormir, que lo despierta en la noche, que se pone ronco por el reflujo que sube de arriba, en muchas oportunidades desarrolla una enfermedad denominada, cuando ya sigue avanzando ese ácido hacia el esófago, que se llama esófago de Barrett, que es precanceroso. Pero se sabe que el Helicobacter pylori es precanceroso, que puede desarrollar el linfoma de Malt, y en una colonoscopía se puede detectar la posibilidad de que cuando tenemos una gastritis atrófica crónica, significa que ya tu mucosa gástrica está en cambios, que puede llegar a metaplasia y puede ser un cáncer gástrico. Sin embargo, el cáncer del estómago ha disminuido considerablemente en el mundo. El país de mayor incidencia de cáncer gástrico es Japón. En Japón no hay carne, en Japón se comen muchas conservas, y esto definitivamente se considera comida. La comida esta que ellos preparan, pescado crudo, cosas con conserva que usan mucha sal, se consideran sustancias cancerígenas, y los pioneros mundiales del avance de la tecnología de las endoscopías digestivas,
precisamente son los japoneses. Los aparatos, incluyendo la de la cápsula endoscópica, que ellos trabajaron, que fue un israelí que la inventó, hemos tocado este tema acá con ustedes. La cápsula endoscópica, pero a nivel de, por ejemplo, el enteroscopio de doble balón, que es el milagroso instrumento que puede permitir la visualización de 8 metros de intestino delgado, que no, nada más teníamos por arriba hasta el duodeno y por abajo hasta el apéndice y el ilion terminal. Ya el tracto digestivo puede ser totalmente... Se está haciendo común, muy común ya la cápsula endoscópica. Seguro, porque tiene sus indicaciones que son patologías del intestino delgado. Porque tenemos las patologías gástricas, esófago, estómago y duodeno, se realizan a través de la esófago gastroduodenoscopía y la colonoscopía. También teníamos ese gran continente perdido. El intestino delgado, mucha gente se ríe cuando yo lo digo. El intestino delgado mide de 6 a 8 metros, que lo tenemos dentro de nosotros, más distancia de aquí de donde Laura. Ese es el intestino delgado, pero es el órgano donde ocurre la gran absorción de todo lo que nosotros ingerimos de nuestros nutrientes. Y hay enfermedades del intestino delgado muy importantes, como puede ser, por ejemplo, eso hablé ayer en extremo, la enfermedad celíaca, que es la intolerante al gluten. Yo tengo niños de 12, 13 años que comienzan a desarrollar la enfermedad, la enfermedad celíaca por problemas de no absorción del gluten. Imagínate cómo tú le dices a un niño de 14 años que tú no puedes comer pizza cuando sale con los amiguitos, que no puedes comer pan, que no puedes comer espagueti, o tacos, muy duro. Y hay muchos casos en la República. Doctor Rafael Gautreau, gracias por conversar con nosotros, como siempre. Señores, despedimos al doctor Gautreau y a la cita del doctor Gautreau como cada mes aquí en Matinel. No, gracias a usted, doctor. Señores, llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.